PowerPoint avanzado, sesión número 1, pestaña Insertar, estilos y ecuaciones. Objetivos: aprender a insertar tablas simples y complejas, aprender a crear un álbum de fotografías, aprender a manejar los estilos en PowerPoint, aprender a usar el editor de ecuaciones. Creación de tablas. Vamos a aprender a crear tablas simples y complejas. Para eso vamos a tomar en cuenta esta presentación y vamos a insertar una diapositiva, recordando que para insertar una diapositiva vamos a presionar Control M, que es un atajo para poder insertar una nueva diapositiva, o pulsamos clic en el botón que me dice nueva diapositiva de la ficha inicio. Al insertar una nueva diapositiva, tenemos una diapositiva en blanco y en la ficha insertar en el grupo tablas encontramos la opción o el cuadro de diálogo insertar tabla. Podemos realizar los siguientes procedimientos. Pulsamos clic en la lista descolgante del puntero para poder observar una cuadrícula que me permite indicar la cantidad de filas y columnas que yo deseo de una u otra manera añadir. En este caso estamos determinando una cantidad de 3 columnas, 2 filas, por eso se especifica 3 por 2. O en todo caso podemos insertar creando a partir de la opción insertar tabla, donde debemos indicar la cantidad de columnas y el número de filas. Para nuestro caso vamos a insertar 3 columnas y 3 filas y pulsamos clic en aceptar y podemos observar que se acaba de añadir la tabla. Para agregar el texto a las celdas de la tabla, recordemos que celdas son cada una de las cuadrículas de la tabla y nos basta con pulsar clic dentro de una celda y digitar el texto deseado, por ejemplo, nombre. Para agregar una fila al final de la tabla, si es que nos hace falta mayor cantidad de filas, lo recomendable es ubicarse en el extremo inferior derecho de la tabla, es decir, en la última celda. Y podremos añadir una fila más pulsando la tecla Tab. Lo observamos, pulsamos la tecla Tab y se acaba de añadir una nueva fila. Lo volvemos a repetir, nos ubicamos en la celda del extremo inferior derecho, pulsamos la tecla Tab. Para añadir, como te decía, una nueva fila. Copiar y pegar una tabla desde Word. En este momento estamos interactuando con las dos aplicaciones y vamos a copiar una tabla desde Word. Se entiende que hemos preparado ya la tabla y la forma de seleccionar la tabla es ubicándonos en la ficha de presentación. Dentro de la ficha de presentación tenemos el botón seleccionar y las opciones de seleccionar nos pintan la idea de seleccionar tabla. Pulsamos clic y hemos remarcado toda nuestra tabla. Cuando ya tenemos nuestra tabla remarcada, presionamos el atajo para copiar, el clásico atajo Control C, o simplemente pulsamos anti-clic y seleccionamos la opción de copiar. Recuerde que nosotros cuando establecemos esta operación estamos llevando una copia del elemento al portapapeles. Luego vamos al PowerPoint. En nuestra presentación que estamos desarrollando, seleccionamos la diapositiva donde vamos a establecer el pegado de la tabla que traemos de Word y luego de habernos ubicado dentro de ese elemento, aplicamos la opción de pegar. Pulsamos clic en pegar
y automáticamente podemos pegar la tabla dentro de la diapositiva de nuestro PowerPoint que estamos creando en nuestra presentación. Copiar y pegar un grupo de celdas desde Excel. Hace un momento estábamos interactuando con Microsoft Word, trayendo una tabla desde ese entorno de trabajo. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con celdas de Excel. Tenemos aperturado Excel con cierta tabla ya creada o un conjunto de celdas que tienen ciertas características, y se entiende que para poder copiar este conjunto de elementos o rango de celdas vamos a aplicar el remarcado de las celdas por arrastre. Significa que vamos a remarcar el rango comprendido entre A1 y C3. No olvidar de que la tecnología denominada OLE y DDL es la que nos permite a nosotros transportar información de una aplicación a otra aplicación. Cuando nosotros hemos remarcado, en este caso, un rango de Excel y queremos llevarlo a PowerPoint, a una de las diapositivas de la presentación, aplicamos el método copiar. Recuerde que la forma más rápida de copiar es pulsando Control C. Se entiende que a diferencia de Excel nos va a permitir observar una línea punteada en movimiento que indica que en ese momento la información ha viajado al portapapeles. Con esa ventaja de que la información ya está copiada, vamos a nuestra diapositiva de la presentación que estamos creando, nos ubicamos en nuestra diapositiva y estando dentro de la diapositiva aplicamos la opción de pegar o Control V y acabamos de añadir el conjunto de celdas que vienen de Microsoft Excel. Agregar o eliminar filas y columnas de una tabla. Agregar una fila. Para poder agregar una fila en una tabla de Excel ya elaborada, en este caso una tabla traída de Excel o dibujada en el PowerPoint, también recordamos de que lo hemos traído desde Microsoft Word, pero tenemos la necesidad de añadir una fila. Pulsamos clic en una celda de la tabla, en la fila superior o inferior de donde sea que aparezca la nueva fila. En herramientas de tabla, en el grupo denominado filas y columnas de la ficha presentación, podemos efectuar cualquiera de los siguientes procedimientos. Para insertar una fila encima de la celda que está seleccionada, pulsamos clic en la opción Insertar arriba y nos damos exactamente cuenta de cómo se acaba de insertar una fila en la fila anterior de la celda actual. Para insertar una fila debajo, vamos a tomar como ejemplo la ubicación dentro de esta celda y pulsamos clic en la opción Insertar celda hacia abajo o debajo. Para agregar varias filas simultáneamente, tenemos que remarcar las filas arrastrándola desde el extremo izquierdo. Cuando observamos el puntero en la forma de una flecha ancha, vamos a darnos cuenta que si aplicamos el arrastre, podemos marcar varias filas. Si queremos insertar varias filas debajo en razón a la cantidad de filas remarcadas,
pulsamos clic en insertar debajo. No olvidar, para agregar una fila al final de una tabla, nos ubicamos en el extremo inferior derecho de la tabla, es decir, en la última celda del extremo inferior derecho, y presionamos la tecla Tab. Agregar una columna. Pulsamos clic en una celda, ya sea a la derecha o a la izquierda. Si queremos agregar columna, vamos a ir nuevamente al bloque o conjunto de elementos, filas y columnas de la ficha presentación, y tenemos la opción para insertar a la izquierda. Observa dónde estamos ubicados. Pulsamos clic en insertar a la izquierda y tenemos una columna en blanco a la izquierda de la posición actual. Para agregar una columna a la derecha, pulsamos clic exactamente en cualquier celda de la columna que queremos agregar y pulsamos clic en el botón insertar a la derecha. Observa el comportamiento. Al igual que se pueden añadir gran cantidad de filas, podemos agregar gran cantidad de columnas si tomamos la cabecera de la tabla y cuando observamos el puntero en forma de una flecha ancha, arrastramos y marcamos más de una columna. De esa manera yo podría insertar columnas a la izquierda o a la derecha, en este caso 2 columnas más al lado izquierdo. Eliminar una columna o fila. Lo contrario de insertar es eliminar, y la forma más sencilla de hacerlo es aplicando una selección en la celda de la fila que quiero eliminar, o en todo caso aplicamos un arrastre a partir del puntero cuando se ubica en el extremo izquierdo de cada fila, y cuando hayamos remarcado las filas que queremos eliminar, utilizamos la opción de eliminar, recordando que también se encuentra en la ficha presentación. Descolgamos eliminar y le decimos eliminar filas. De la misma manera podemos hacerlo con columnas. A partir de cabecera aplicamos un arrastre para remarcar las columnas necesarias para su eliminación, y en el botón eliminar seleccionamos eliminar columnas. Creación de una tabla compleja. Crear una tabla compleja implica que nosotros dibujemos la tabla manualmente. Nos ubicamos en la pestaña Insertar y dentro de la opción Tabla elegimos la opción Dibujar tabla. Cuando pulsamos clic en Dibujar tabla, nos podemos dar cuenta que el puntero se transforma en un lápiz. Para definir los límites exteriores de la tabla, tenemos que arrastrar en diagonal hasta construir el tamaño deseado de nuestra tabla. A continuación, vemos cómo estamos generando los límites para crear específicamente nuestra tabla. Una vez que hemos creado los límites, en la ficha Diseño tenemos prácticamente un bloque de opciones referidos a la opción Dibujar tabla para seguir dibujando la misma, donde podemos seleccionar el tipo de línea o guión que vamos a necesitar para dibujar la tabla, el ancho de las líneas que iremos dibujando, el color de pluma o lápiz que nos va a permitir construir la tabla, y en el botón Dibujar tablas pulsamos clic. Nos damos cuenta que el puntero del mouse se mantiene como un lápiz y el botón Dibujar tabla se mantiene enfocado o activo. Para ir dibujando las columnas de la tabla me basta con arrastrar hasta marcar la posición
para poder determinar la ubicación de los elementos de la tabla. Como bien te decía, después de activar el botón dibujar tabla, aplicamos el arrastre para poder empezar a trazar líneas dentro de la tabla, que son los elementos que van a dividir la tabla en sí. Así como dibujo líneas para poder establecer espacios dentro de la tabla, podemos establecer el uso del borrador para que a partir de los bordes de una tabla poder borrar dicho elemento. Me basta con pulsar clic para ir borrando los elementos en la lista. Observa. Y eso implicaría ir eliminando los elementos de la tabla. No olvides la forma del puntero del mouse cuando vamos a aplicar la opción de borrador. Creación del álbum de fotografías. Un álbum de fotografías de PowerPoint consiste en una presentación que puedo crear para mostrar las fotografías personales, empresariales. Cuando creas su álbum de fotografías en PowerPoint, puede agregar los efectos entre los que se incluyen transiciones de diapositivas que llaman la atención, los fondos de colores y temas, diseños específicos y muchas y otras cosas adicionales. Después de agregar las imágenes en su álbum, puede agregar el título, cambiar el origen y el diseño, agregar marcos alrededor de las imágenes y aplicar un tema para personalizar el aspecto del álbum. Vamos a construir un álbum de fotografías. Agregar una imagen desde un archivo o disco. Hemos creado una nueva presentación y en la ficha Insertar, en el grupo denominado Imágenes, pulsamos clic en el botón denominado Álbum de fotografías. Y a continuación, cuando descolgamos, seleccionamos la opción Nuevo álbum de fotografías. En el cuadro de diálogo del álbum de fotografías, debajo de Insertar imagen, debemos hacer clic para abrir imágenes desde un disco o archivo. Me refiero a disco cuando tenemos que buscar las fotografías en el disco duro o en una memoria externa. En nuestro caso vamos a pulsar clic en archivo o disco, vamos a especificar una ruta. Aquí tenemos específicamente unas fotografías orientadas a presentar a las líneas de Nazca. Vamos a remarcar unas cuantas fotografías o unas cuantas imágenes. Si son de manera continua, clic y shift clic para seguir remarcando, o si estamos hablando de elementos dispersos, control clic para seguir seleccionando elementos dispersos y pulsamos clic en insertar. Nos damos cuenta que ya tenemos el orden de las imágenes en el álbum de fotografías. Si deseamos cambiar el orden en que se muestran las imágenes, debajo de imágenes del álbum, aquí donde encontramos imágenes del álbum, hacemos clic en el nombre del archivo, de la imagen que nosotros deseamos mover, y luego podemos apuntar en los botones que de una u otra manera nos permiten bajar. Te das cuenta cómo Alcatraz está bajando, o subir, o en todo caso podríamos quitar la imagen de la lista. De esa manera estamos ordenando los elementos de nuestro álbum de fotografía. Observa estos botones para cambiar la posición después de haberlo seleccionado.
Una vez que hemos establecido el orden de los elementos de nuestro álbum de fotografías, pulsamos clic en la opción denominada Crear, que se encuentra en el extremo inferior derecho, después de haber añadido las imágenes de archivo o disco. Pulsamos clic ahora para agregar el título de nuestro álbum de fotografías. En este caso tenemos que describir un título que haga referencia a nuestro álbum de fotografías. Hemos editado el nombre del álbum de fotografías. Si queremos regresar a editar también el contenido de nuestro álbum, en la ficha Insertar, donde se encuentra el elemento Álbum de fotografías, pulsamos clic para descolgar las opciones y podemos observar la opción que dice Editar álbum de fotografías, que nos permitirá retornar a la ventana que nos permitió crear nuestro álbum. En el cuadro de diálogo Editar álbum de fotografías, debajo de opciones de imagen, debemos activar la opción que dice títulos debajo de todas las imágenes, que se encuentra disponible y está en algún momento atenuada. Debajo del diseño del álbum deberá elegir el diseño de la presentación de cada una de las imágenes. Es sabido que si queremos nosotros añadir títulos a cada una de las imágenes, en las opciones de diseño de imagen debemos evitar la selección de ajustar a página o ajustar a la diapositiva, para que de esta manera podamos agregar imágenes con títulos. Una vez que hemos activado la casilla y mantenemos la idea de un diseño de imagen con títulos, pulsamos clic en actualizar, de manera tal que ahora tenemos la necesidad de observar que cada una de las diapositivas en la presentación presenta un nombre. Cambiar el aspecto de una imagen. Cuando abrimos la presentación del álbum de fotografías que estamos trabajando, en este caso este es nuestro álbum de fotografías que habíamos estado trabajando, en la ficha Insertar seleccionamos la opción Álbum de fotografías y descolgando esa opción ingresamos a Editar álbum de fotografías. Para efectuar el cambio de aspecto de una imagen podemos realizar uno de los siguientes procedimientos. Para mostrar todas las imágenes del álbum de fotografías en blanco y negro, debajo de las opciones de imagen, como puedes observar, tienes una casilla de verificación que te permite que todas las imágenes se muestren en blanco y negro, como lo puedes observar. Para cambiar el diseño de las imágenes debajo de diseño de álbum, por aquí estamos, en la lista diseño de imagen, podemos seleccionar el diseño que deseamos, haciéndote recordar que si queremos que todas las diapositivas manejen un título, optaremos por esta opción. Evite ajustar a la diapositiva porque de esta manera no podríamos colocarle títulos a cada una de las diapositivas. Para enmarcar las imágenes debajo de diseño de álbum en la lista, podemos utilizar la opción Forma de marco para darle mayor énfasis de presentación. Esta opción Forma de marco nos permite seleccionar
la forma de marco que sea adecuado para todas las imágenes del álbum de fotografías. Rectángulo redondeado, marco sencillo, y nos damos cuenta cómo se van modificando los elementos en la diapositiva que se muestra como ejemplo aquí en el extremo derecho. Para seleccionar un tema que implica darle un color de fondo para el álbum de fotografías, debajo de diseño del álbum, junto a tema, encontramos el botón examinar, y cuando pulsamos clic en ese botón accedemos a la ventana que nos permite buscar un tema. Podemos seleccionar un tema y una vez que hemos optado por el tema pulsamos clic en seleccionar. Para agregar un cuadro de texto que le proporciona espaciado entre las imágenes del álbum de fotografías debajo de imágenes de álbum, encontramos, como puedes ver aquí, la opción que dice haga clic en la imagen que nosotros deseamos en este momento, a la cual le vamos a agregar su cuadro de texto, y luego pulsamos clic en el elemento que dice nuevo cuadro de texto. Para girar la imagen también tenemos estas opciones que nos permiten el giro. De la misma manera podemos aumentar o disminuir el contraste en cada una de las imágenes o aumentar o quitar el brillo. Y de esta manera podemos actualizar. Observamos, nuestro tema ha cambiado. Definitivamente nosotros podemos marcar un álbum de fotografías con todas las opciones requeridas. Manejar estilos. Cuando incluimos elementos en nuestras diapositivas, como pueden ser tablas, gráficos, diagramas, dispondremos de herramientas específicas para personalizarlos. Estas las veremos más detenidamente en las unidades siguientes. Sin embargo, normalmente todos los objetos tienen en común la capacidad de aplicarles estilos rápidos. Hablar de estilos es hablar de un conjunto de características o un conjunto de formatos que se aplican con dar un solo clic sobre el elemento seleccionado. Utilizarlos nos puede ahorrar mucho tiempo y lo cierto es que yo pueda lograr con ellos resultados espectaculares. Gracias a ellos, cualquier persona puede lograr un efecto profesional en sus presentaciones, aunque no tenga experiencia amplia en el empleo de PowerPoint. Vemos un ejemplo, los estilos de las tablas y de las imágenes. Estos los encontramos en su correspondiente ficha formato, donde estamos por aquí, encontramos la idea de una tabla. Cuando seleccionamos, encontramos aquí la parte de diseño. Y aquí en la parte de diseño encontramos los estilos de la tabla y las imágenes. Encontramos su correspondiente elemento y basta que yo dé un clic para que se pueda ir cambiando de estilo de presentación a la tabla que yo he podido incrustar. También podemos observar que en la ficha inicio encontramos un botón de estilos rápidos, el cual se activa cuando yo me ubico sobre cualquier elemento al cual le quiero otorgar atributos, por ejemplo estilos rápido, como tú puedes ver, específicamente a toda la diapositiva. A continuación vamos a trabajar con estilos de una tabla. El estilo de tabla
o estilo rápido es una combinación de diferentes opciones de formato, incluidas las combinaciones de colores que derivan de los colores del tema de la presentación. Cualquier tabla que agregue tiene un estilo de tabla que es aplicado automáticamente. Pulsamos clic en la tabla a la que deseamos aplicar el estilo de tabla, ya sea nuevo o diferente. En la herramientas de tabla, en la ficha diseño, ojo, herramientas de tabla, en la ficha diseño, en el grupo estilos de tabla, y como decía, estando ubicado dentro de la tabla y en el grupo estilos, yo descuelgo la lista para aplicar un estilo rápido a nuestra tabla. Cuando coloca el puntero sobre la vista en miniatura de este estilo, rápidamente podemos observar que nuestra tabla aquí presente va a adecuarse a los colores o elementos que son parte del estilo. De manera tal que el estilo me permite modificar todos los elementos de la tabla. Eliminar el estilo de una tabla. Para eliminar un estilo de tabla debajo de herramientas de tabla, haga clic en el botón más, en este caso por aquí encontramos los estilos de tabla, descolgamos el botón más y luego podemos borrar específicamente ese estilo. Aplicar un estilo a una imagen. Puede aplicar un estilo de imagen, una combinación de diferentes opciones de formato, para hacer que su imagen en su diapositiva tenga mejor presentación o sobresalga. Puede encontrar los estilos en la galería de estilos de imagen. Vamos a observar por aquí. Y aquí en la ficha formato de herramientas de imagen tenemos la opción estilos de imagen. De manera tal que yo puedo seleccionar cualquier estilo para que podamos otorgar, como usted puede observar, el estilo a nuestro elemento. Esos son estilos de imagen. Si no ve la pestaña formato que es propia de herramientas de imagen, lo más probable es que usted no tenga seleccionada la imagen. Por ejemplo, pulso clic fuera y no puedo encontrar la pestaña formato. Pulso clic sobre la imagen y se activa la pestaña formato. Aplicar un estilo Smart Art a un gráfico Smart Art. Un estilo Smart Art asocia varios efectos tales como un estilo de trazos, relieve o un estilo 3D. Puedes aplicarlos en las formas contenidas en el gráfico Smart Art. En este ejemplo yo he colocado elementos Smart Art que, para hacerte recordar, lo insertábamos en la ficha insertar. Y cuando vamos a la ficha insertar, nosotros podemos añadir nuestro elemento Smart Art, como tenemos en este caso. En el grupo estilos Smart Art de la pestaña diseño, y aquí encontramos estilos Smart Art, haz clic en el estilo rápido deseado y nos damos cuenta cómo va cambiando la estructura de presentación del Smart Art que hemos añadido. Para obtener una diapositiva nueva, suprima el texto de espacio reservado, por ejemplo, texto, y podemos, en este caso, redimensionar. Vamos a eliminar este texto que estaba por aquí para darnos mayor espacio en la diapositiva
y redimensionamos nuestro gráfico SmartArt. Lo podemos redimensionar. Recuerda que para poder redimensionar el objeto debemos tomar en cuenta los puntos de control alrededor del objeto y por arrastre simplemente aumentamos el tamaño, llegando a establecer el tamaño que nosotros deseamos. Si deseamos cambiar los colores del SmartArt, vamos a pulsar clic en la opción cambiar colores. Pero ¿dónde encontramos esto? Dentro de la ficha de diseño de SmartArt tenemos la opción cambiar colores. Descolgamos la lista y podemos darnos cuenta que existe un conjunto de colores para nuestro SmartArt. Editor de ecuaciones. PowerPoint facilita la tarea de crear y mostrar ecuaciones matemáticas en las diapositivas. Seleccionamos entre varios tipos de ecuaciones creadas previamente para ayudarle a comenzar desde fórmulas sencillas hasta construir matemáticamente fórmulas muy complejas. Vamos a darles algunos ejemplos. Para eso tenemos que trabajar con la opción de insertar ecuación. Pulsamos clic en insertar y tenemos la opción insertar ecuación, no sin antes, como estamos por aquí en la diapositiva número 2, con control M vamos a insertar una nueva diapositiva y vamos a colocarle ecuaciones. Vamos a colocar ecuaciones. Y para insertar una ecuación, vamos a insertar una ecuación en blanco y obtendremos el acceso a la ficha de ecuación. Vamos a ver. Vamos a insertar, como te decía, insertar nueva ecuación. Vamos por aquí. Insertar nueva ecuación. Accediendo a la ficha de diseño para insertar una nueva ecuación. Como puedes observar, una ficha netamente de diseño para insertar una ecuación. Cuando se inserta una ecuación en PowerPoint se activará las pestañas Herramientas de ecuación, como te estaba indicando, la cual le permitirá insertar símbolos de una ecuación. Por ejemplo, si quisiéramos establecer un x al cuadrado, vamos aquí a la opción índice y elegimos el elemento que tiene una base y un exponente. Pulsando clic y automáticamente tengo para colocar en el elemento base, pulsando clic, un x y en el exponente pulsamos clic y le colocamos cuadrado. Con la flecha de dirección a la derecha tenemos la oportunidad de colocar el cursor a tamaño normal y podríamos seguir insertando elementos, por ejemplo, más. Y si tendríamos que añadir una radicación o un radical, descolgamos esta lista y buscamos el modelo del radical que queremos, por ejemplo, una raíz enésima, donde el elemento base podría ser a y el valor de la raíz podría ser cubo. No olvidar que también tenemos dentro de las opciones de la inserción de la ecuación, insertar ecuación, elementos ya predeterminados con ecuaciones conocidas muy básicas. Pulsando clic, añadimos la ecuación. Resumen. Como hemos podido observar en este capítulo, hemos insertado tablas, hemos seleccionado la diapositiva a la que desea agregar una tabla, hemos insertado una tabla en el grupo tablas, también hemos trabajado con tablas complejas, hemos creado nuestro álbum de fotografías que consiste en una presentación que puede crear o mostrar fotografías personales o empresariales,
Y por último hemos manejado estilos rápidos que no son más que un conjunto de formatos que se aplican con un solo clic. Por último, manejamos también el editor de ecuaciones. Hasta aquí la primera sesión.